Esas lágrimas que salieron de sus ojos le permitió que sus ojos se lavaran, se limpiaran y pudiera ver que aún había esperanza, pudiera ver que aún había fuerzas. Hola querida familia, me da mucho gusto poderles saludar y darles la bienvenida a su programa Realidades con Judith. Nos puede encontrar en las diferentes plataformas como Realidades con Judith. Y esperamos así poderles ser de bendición y siéntase cómodo en poder compartirlos con las demás familias que usted guste. Bueno familia, el día de hoy traemos un tema tan hermoso, tan importante en nuestras vidas, que se titula el éxito. No le temas al éxito. El éxito nos engrandece, nos equipa. El éxito es algo maravilloso depositado por Dios. Cuando venimos nosotros y escuchamos del éxito, nos aterra, nos asusta. Pero tenemos que ahí realmente descubrirnos nosotros mismos. ¿Cómo nos vamos a descubrir? Muchas veces las caídas nos pueden derrotar, pero ahí nos vamos nosotros a equipar cada día y poder descubrir esa bendición que Dios tiene para nosotros. La clave del éxito no es contar las caídas, no es contar los fracasos, ni mucho menos cuánto pierdo, sino que la clave del éxito es cuántas veces te levantas y cómo te levantas. Muchas veces nos detienen y nos roban el ánimo los ISIS. Mucho cuidado con los ISIS, porque los ISIS nos pueden robar todo el desarrollo en nuestras vidas. Nos pueden robar ese éxito que Dios quiere que alcancemos, ya sea en la vida cotidiana o en la vida espiritual. El éxito va de la mano con nosotros. Simplemente tenemos que creerla. Tenemos que creernos nosotros mismos, que somos esas personas victoriosas, que la victoria está con nosotros, que el triunfo nos acompaña, que la bendición de Dios está ahí cada segundo de nuestras vidas. Simplemente no nos dejemos caer. Simplemente empecemos a contar las levantadas y que esas experiencias de la vida, esas caídas, no nos detengan, no nos atrapen, sino que las tomemos como ese empuje, como esas fuerzas para la siguiente experiencia. Esa fuerza que nos empuja para no caer en los errores pasados. Esa es la clave del éxito, de que nosotros sepamos utilizar la situación, cada experiencia, cada situación que nosotros pasemos, las utilicemos para nuestro bien. Podemos encontrar en la Biblia diferentes personajes que en su momento se sintieron destruidos. Ellos se sintieron que no eran personas exitosas, que habían fracasado. Pero el mayor fracaso puede estar en nosotros mismos, puede estar en nuestro ego. Muchas veces el orgullo no nos permite ver más allá de la caída, más allá del error. Muchas veces tomamos mucho en cuenta, ¿y qué y si pierdo? ¿Y qué y si fracaso? ¿Y qué y si se burlan de mí? ¿Y qué y si me roban? Pero venimos a crear una tela de araña alrededor de nosotros. Ahora sí que venimos a poner una red alrededor de nosotros, el cual no nos permite podernos desarrollar, el cual no nos permite conocer cuáles son esas potencias que Dios ha puesto en cada una de nosotras. Ese querer como el hacer, ese carácter fuerte que Dios ha depositado en nosotros, no nos permite muchas veces descubrir ese carácter. ¿Por qué? Porque estamos atrapados en nuestra propia tela de araña.
en nuestra propia cárcel, porque no somos capaces, porque caímos una vez, empezamos a contar esas caídas y empezamos, en lugar de crecer, menguamos. Que esas caídas no nos lleven a menguar, sino que esas caídas nos lleven a un crecimiento constante. El crecer cada día, el éxito de eso se trata, ser constante, ser positivo, ser entregado. Cada día empezar poco a poco y prevalecer en esa visión, no perder esa visión. Y ahí tenemos que ser muy sabios, en guardar la visión que Dios ponga en nosotros. En guardarla muchas veces de nuestros seres que nos rodean, puede ser de otro ser humano, o puede ser de nosotros mismos. Tenemos que pedirle a Dios para que Él pueda cubrir ese éxito que en nosotros ha puesto, esa bendición depositada en cada uno de nosotros, para que no sea perjudicada. Ahora sí que tenemos que crear como ese tesoro amado, como ese tesoro que nos habla en Mateo. Ese tesoro valioso es importante que nosotros nos demos cuenta que muchas veces lo traemos depositado en nuestros corazones, en nuestras mentes. Pero muchas veces nos dejamos caer y dejamos perder ese tesoro. Cuando tenemos un tesoro valioso, todos venimos y lo queremos proteger. ¡Qué hermoso! Que valoremos ese tesoro y queremos protegerlo y ponerlo hasta en una caja bajo llave. Pero ese tesoro ha sido depositado en cada uno de nosotros. Ha sido depositado para que nosotros lo desarrollemos, para que nosotros vengamos a creer en nosotros mismos, en que sí se puede lograr el éxito, sí se puede ser victorioso, sí se puede ser esa persona de bendición que Dios ha depositado en nosotros, que Dios ha planeado desde antemano. En sus planes está el bendecirnos. Dice que Él es un Dios de bien, que Él quiere el bien para nosotros. Pero muchas veces nosotros, a través de los errores de la vida, a través de las experiencias falladas, venimos a truncar el camino que Dios quiere que caminemos. Porque Dios, como hijos de Él, quiere que nosotros seamos esas personas exitosas, esas personas que podamos ir por el mundo y podamos caminar con la frente en alto y estar seguros que el que nos rodea es la bendición de Dios y el que nos da la clave para el éxito es Él. Muchas veces nos detenemos porque hay personas que no creen en nosotros. No intentemos tratar de convencer a otras personas de lo victorioso que tú eres. No intentemos de tratar que todo mundo nos comprenda, que todo mundo quiera creer en esa visión que Dios ha depositado en ti. No esperemos eso, porque ese es el error más grande que nosotros venimos a cometer. Esperar que otra persona crea en mí. Tenemos que creer nosotros primero. Creer en ese tesoro valioso. Creer en esa perla preciosa que Dios ha depositado en nosotros, ha puesto en nuestras manos. Y es importante que nosotras vengamos y lo llevemos primeramente a las manos de Dios, a la cobertura de Dios. Cuando la cobertura de Dios está con nosotros, no hay ladrón quien robe ese éxito. No hay quien que venga a querer contar tus caídas, sino que va a contar tus levantadas y cómo te has levantado. Nos tenemos que levantar en poder, en gracia, en conocimiento, en sabiduría, para poder alcanzar esa clave, para poder ser esas personas exitosas.
En la Biblia encontramos diferentes personajes que nos muestran que sí se puede, que nos muestran que van a haber caídas, pero que sí se puede. Simplemente tenemos que mantener el enfoque, ese propósito de Dios en nuestra vida. Ese enfoque es importante. Podemos ver a José fue lanzado en una cisterna, dice. Él estuvo ahí, fue llevado como esclavo, pero él estuvo ahí, pero su enfoque no fue robado. Él lo protegió y vino a ser una persona victoriosa. Podemos encontrar también a Daniel y sus amigos. Fueron lanzados al pozo de los leones. No importa las circunstancias que te rodeen, no pierdas el enfoque, no pierdas esa llave del éxito. Ellos fueron lanzados al pozo de los leones, pero ellos creyeron que ellos eran victoriosos. Por lo tanto, nosotros ahora tenemos que creer que nosotros somos victoriosos, que nosotros somos ese ser que Dios quiere que nosotros desarrollemos, que nos llenemos y nos equipemos de la sabiduría de Él. Así también ellos fueron lanzados al horno de fuego. Nada les robó ese propósito que Dios tenía para sus vidas. Nada les robó. ¿Por qué? Porque ellos lo habían asegurado. Ellos habían depositado todo su ser en las manos de Dios. Todos sus sueños en las manos de Dios. Y Dios es hermoso porque Él se luce en obrar en nuestras vidas, en obrar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cotidiana. Cuando vamos afuera, la gente se puede dar cuenta quién eres. La gente puede darse cuenta que existe algo especial en ti que en otra persona no hay. ¿Por qué? Porque tú eres un victorioso, tú eres un exitoso y eso nadie te lo va a robar si tú lo has protegido, si lo has guardado. Nadie te lo va a robar. Eso es lo importante, que nosotros nos demos cuenta y vengamos a valorarnos quiénes somos y a quién pertenecemos. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos victoriosos, que somos hijos del Rey victorioso. Cuando conocemos nuestro origen y venimos a darle entrada y a desarrollarnos bajo ese origen, es algo hermoso porque se vuelve genuino, se vuelve algo que es tuyo, parte de tu persona, parte de tu brillo. Ese brillo nadie te lo quita, porque eres esa persona que brilla donde vayas, esa persona donde se va a desarrollar, donde te pongan, vas a ser esa persona que va a poder desarrollar el área donde Dios te ponga, con éxito, con entrega, con sabiduría. Eso es lo hermoso. Es algo que a mí me llena de gozo saber que yo no estoy sola, que en los momentos que existe una caída, también hay una mano, la cual está extendida para mi ayuda, la cual me ofrece el éxito de mi vida, el éxito de mi familia. No nos encerremos en un éxito nomás monetario. En la vida hay diferentes áreas donde podemos ser exitosos. Podemos ser exitosos en la familia, como madres, como hermanas, como hijos. Podemos ser esas personas exitosas que Dios quiere desarrollar. Podemos ser exitosos en el trabajo, alrededor en nuestra vida social. Si el éxito de Dios nos rodea, ese brillo va a existir siempre. Esa alegría, ese gozo va a existir. Eso es lo hermoso, contar con esa cobertura, que ahora sí es como una caja de seguridad.
pero esa caja de seguridad es algo valioso, algo que nadie lo puede comprar y nadie te lo puede robar. Alguien que nos muestra un gran ejemplo y es una experiencia maravillosa como nosotros, si nos detenemos a pensar en este personaje de la Biblia, un personaje muy especial que es nuestro Señor Jesucristo. Él cuando anduvo aquí en la tierra, Él pasó muchas situaciones por amor a nosotros. Él tuvo que pasar caídas. Él sufrió caídas una y otra vez. Fue tentado. Él es nuestro mayor ejemplo, que no nos debemos de quedar ahí en el piso. No tenemos que quedarnos en el polvo. El polvo no nos tiene que arropar. Al contrario, hay una anécdota muy hermosa que a lo mejor ustedes la conocen, pero a mí me llega mucho. Es una anécdota hermosa la cual, si nosotros venimos a emplearla en nuestras vidas, nos puede llenar de fuerza, de hermosura, porque la sabiduría de Dios es algo que nos hace ver hermosos. Pero hoy que digo de que no nos permitamos que el polvo nos arrope, me acuerdo de esta anécdota y me gustaría poderles compartir esta hermosa anécdota. Se trata de un burro. Este burro tenía su dueño, el cual era muy fiel el burro a este dueño. El burro era muy trabajador, muy dedicado a todo el trabajo que su amo lo ponía a hacer. Él era fiel. Pasaron los años y este burro envejeció. Las fuerzas decayeron. El brillo se le terminó. El brillo de sus ojos vino a hacerse como blanco, vino a transformarse como en una nube que no le permitía ver al burro. Llegó el punto que el dueño se desesperó en ver que el burro ya no le servía, en ver que el burro, en lugar de ser un burro trabajador, en lugar de aportar beneficio para el dueño, aportaba una carga, el cual el dueño no estaba dispuesto a pasar, el cual él no quería estar soportando ese burro más. Y llegó a una dura decisión. Viendo que el burro no se sabía valer por sí solo, decidió hacer un hoyo en la tierra. Excavó este hombre y hasta cuando miró que este hoyo ya estaba lo suficientemente grande, decidió aventar ese burro. En su momento para el burro fue muy duro, fue muy triste, su corazón se hizo pedazo. Las lágrimas empezaron a correr. La tierra le empezó a caer encima. Su corazón estaba sin fuerzas. Pero ahí él levantó su cabeza y allá, muy lejos, pudo darse cuenta de que la tierra seguía cayendo. Pero se llenó de valor y no se quedó ahí. Por eso el éxito es importante que nosotros podamos descubrir cuál es el secreto. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la llave maestra para el éxito? Este burro, cuando se dio cuenta que la tierra le seguía cayendo, se llenó de fuerza, de valor. Y empezó a sacudirse. Cada palada de tierra que le caía se sacudía. Seguía cayéndole la tierra, pero este burro seguía sacudiéndose. Cuando él se pudo venir a dar cuenta, la misma tierra que venía cayéndole encima, le vino a ayudar para que ese burro saliera a flote. Y esas lágrimas que corrieron por sus mejillas
Esas lágrimas que salieron de sus ojos le permitió que sus ojos se lavaran, se limpiaran y pudiera ver que aún había esperanza, pudiera ver que aún había fuerzas. Y fue así como esa caída nos debe de llenar de fuerza, nos debe llenar de valor, nos debe de hacer ver que somos esas personas apropiadas, que hemos podido valorar el éxito usando nuestras caídas para empujarnos, como ese burrito. Esas caídas que nos sirvan para nuevas fuerzas, para hacernos sabios, para no volver a caer en los errores del pasado, para que no venga a atraparnos esa tela de araña y podamos nosotros ahora sí volar. Extender las alas, como dice en su palabra, extender las alas y volar. Y dice que volar como el águila, dice que correremos y no nos cansaremos, no habrá esa fatiga en nosotros. Dice que volaremos y no habrá ese cansancio. ¿Por qué? Porque todo el pasado venimos a utilizarlo para nuevas fuerzas. La clave es acompañarnos de la mano poderosa, que es Dios. Él es la clave de todo éxito en tu vida. ¿Quieres ser exitoso? Busca la llave. Busca la llave. Y ahí está para ti. Simplemente necesitamos buscarla y dejarnos desarrollar como Dios quiere que nosotros seamos victoriosos, exitosos. Muy bien, familia. Espero que haya sido de bendición y que pueda sentirse libre de poderlo compartir con otras personas. Denle like. Búsquenos en las diferentes plataformas como Realidades con Judith y no se lo pierda. Estaremos cada día equipándonos como esas personas victoriosas. Solamente recuerde que pequeños pasos hacen cosas grandes en nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Todo empieza en el corazón, en lo más íntimo de Dios. Se está escribiendo una nueva historia. Hola querida familia, me da mucho gusto poderles saludar y darles la bienvenida a su programa Realidades con Judith. Nos puede encontrar en las diferentes plataformas como Realidades con Judith. Muy bien familia, me da mucho gusto poderles presentar el tema de hoy que se titula Tu historia al límite. Todo empieza en el corazón. En lo más íntimo de Dios se está escribiendo una nueva historia. ¿En qué límite te encuentras ahora? Muchas veces sentimos estar al límite y sentimos que no podemos más. Pero es ahí cuando es el momento crucial. Entonces es el tiempo de hacer una pausa y revisarnos. Si los vientos que soplan están a nuestro favor y sobre todo que estén alineados con Dios. Eso es muy importante, esa es la clave, que estemos alineados con Dios. En esos momentos es cuando tú puedes tomar buenas decisiones en tu vida o echarlo a perder todo. De eso depende, de las decisiones que tomemos en esos momentos. Podemos echarlo a perder todo. Y muchas veces las personas en esos momentos toman decisiones apresuradamente. Es lo peor que podemos hacer. Tomar esas decisiones apresuradas. Y podemos echar a perder todo por apresurarnos en esos momentos que no es el momento de tomar esas decisiones. Y también hay personas que en esos momentos de más dificultades hacen cosas que no siempre son de bendición. Qué lástima. Por ejemplo,
en momentos de escasez. Esos momentos de escasez es un punto donde parece que el agua nos llega al cuello. Parece que ya nos estamos ahogando. Pero en ese momento es cuando podemos nosotros echar esas fundaciones para salir adelante. Buscan salidas rápidas. Ese es un punto de gran error que solemos cometer nosotros cuando estamos en esos momentos de escasez. Buscamos la salida rápida y no hacemos muchas veces las cosas correctas. Y eso nos lleva todavía a hundirnos más. En lugar de salir de la situación de escasez, venimos a hundirnos más. Por ejemplo, tomamos cosas antes que se le pierdan al dueño. ¿Qué le parece? Y eso suele pasar, porque la misma situación como humano nos viene a tomar las salidas más rápidas. Y ahí es donde cometemos errores y podemos, en lugar de salir, nos vamos hundiendo más. También podemos tomar ese papel de esas víctimas, sentirnos con nuestra autoestima por los suelos, sentirnos que ya no podemos más, que no valemos. Todo eso, toda esa circunstancia que nos lleva al límite, viene a hacer que nosotros nos sintamos por los suelos, que nuestra autoestima viene a estar tan devaluada que realmente no tenemos fuerza, porque eso nos viene a consumir, nos consume tanto físicamente, espiritualmente, nos viene a consumir cuando nuestra autoestima está por los suelos. Es un punto que nosotros tenemos que tomar en cuenta y nos sentimos que no estamos siendo comprendidos. Es tan grave el daño que viene a causar la autoestima baja que sentimos que nadie nos comprende, que nadie nos escucha. Y eso viene a hacernos sentir todo lo abrumado de la situación que nosotros nos encontremos. Y muchas veces sentimos que Dios nos ha dejado. Nosotros mismos nos cerramos la puerta porque estamos en ese límite y sentimos que nos dejó nuestra familia, que no hay quien nos escuche, que Dios nos ha dejado, que no valemos nada. Y eso nos hunde cada vez más y más. Justo en ese momento que nos sentimos que nos estamos hundiendo y que cada situación nos lleva más al límite, nos lleva más a una profundidad, es el momento de ponernos a cuenta con Dios. Es el momento que nosotros tomemos una pausa y digamos, ok, ¿en qué he fallado? ¿En qué he fallado? ¿Qué he hecho mal? ¿Cuál es la decisión que tomé mal? Y nosotros podamos venir ante Dios y decirle, Dios, ayúdame. Te entrego todo, perdona las decisiones malas que he tomado y aquí te entrego todo. En la Biblia podemos encontrar a una persona. Me voy a dirigir a una persona. Sé que hay muchas, pero me dirijo más a una persona. Podemos encontrar a una persona llamada Ruth. Ruth fue una persona que fue llevada al límite. Su vida fue llevada al límite. Su vida social fue llevada al límite. Su vida de aprendizaje, porque ella había aprendido en el palacio, había sido educada, fue llevada al límite. Ella tuvo que despojarse de todo y alinearse con Dios. Ella renunció a una vida en el palacio para seguir al Dios de Israel. Eso es tan hermoso como ella se decidió por el Dios de Israel. Pero muchas veces pensamos, ok, ya yo me decidí por Dios y las cosas, todo es automático. No se nos olvide que todo tiene un proceso. Las malas decisiones que nosotros hayamos tomado, vamos a tener que pasar las consecuencias, como le pasó a David. Cuando él pecó y su hijo nació,
y él tuvo que pagar las consecuencias. Y por consecuencia, su hijo murió. Ruth había momentos que ella no tenía ni para comer. Ella tuvo que moverse de país, irse a un país desconocido donde la gente pues la iba a desconocer, la iba a despreciar, y así fue despreciada, fue criticada. Pero como ella se había decidido por el Dios de Israel, ahí ella pudo obtener el apoyo de Dios y Dios peleó por ella. Siendo llevada ella al límite, ella vino a serle fiel a Dios. No permitió que la visión que ella tenía, esa decisión que había tomado, fuera robada. Ella no permitió, qué hermoso, que ella fue fiel. Ella permaneció en esa visión y no le importó la circunstancia. Ella siguió haciendo las cosas lo más correcto posible. Fue duro para ella, tuvo que trabajar, luchó para ella y por su suegra, pero ahí se estaba escribiendo una nueva historia. Ahí ella, al tomar la decisión por el Dios de Israel, ella cambió el curso de la historia. Y se empezó a escribir una nueva historia. Una historia que vino a ella a llevarla a ser parte del linaje del rey David. Y no solo eso, ella vino también a ser parte del linaje de Jesús. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Ella renunció a una vida en el palacio. Se imagina el linaje de una reina. Ella renunció a eso, pero fue recompensada en grande. Vino a ser parte del linaje de David y así vino a ser parte también del linaje de Jesús. Eso fue grandioso. Esa es la consecuencia cuando nosotros nos encontramos al límite, pero llevamos esos límites a los pies de Cristo. Ella lo llevó a los pies de Cristo y así ella fue bendecida, fue levantada de la nada, fue levantada como esa mujer, esa hija de Dios que se decidió por el Dios vivo. ¿En qué límites te encuentras ahora? ¿En qué límites de la vida? Es bueno que hagamos una evaluación para ver cuál es el límite donde nos ha llevado la situación donde nos encontremos. Cuando nos encontramos en esos límites, sentimos que ya no podemos más. Como cuando estamos en las profundidades de las aguas, que sentimos estarnos ahogándonos, que sentimos no poder más, que nuestra vida llegó ya ahí. Sentimos que esa situación nos está apretando tanto el cuello o nos está llegando el agua a la nariz, que ya nuestra vida llegó hasta ahí. Pero ¿qué pasa cuando nosotros venimos y le pedimos la ayuda a Dios? Cuando nosotros venimos y le pedimos la ayuda a Dios, venimos y Dios nos extiende la mano y nos saca de ahí. Y ya cuando estamos a salvo, estamos fuera, miramos hacia donde estábamos, miramos hacia el problema, miramos hacia esas aguas tan profundas. Pero estando fuera nos damos cuenta que ya no son tan profundas, que no era tan grande el problema, sino que el problema me había abrumado tanto, pero en realidad ese problema no tenía el poder para ahogarme, no tenía el poder de llevarme al límite. Pero nuestra debilidad nos hace muchas veces darle poder a esa situación. Algo muy importante que nosotros muchas veces en esos momentos se nos olvida, que es el momento en que Dios está escribiendo una nueva historia. Y sobre todo, que esa historia tiene nombre, y ese nombre es el tuyo. Es el momento que nosotros vengamos a decidirnos a que esa historia se escriba, como decidió Ruth que se escribiera una nueva historia en ella. Romper con esa historia que traíamos del pasado y escribir una nueva historia.
Y lo más hermoso de esto es que Dios siempre estará decidido, estará dispuesto para ti para escribir una nueva historia. Ruth fue llevada al límite cuando ella estaba destinada a ser esclava, a vivir en un mundo de esclavitud, pero ella se decidió romper con esa historia. Ahora sí que echarla a la basura y agarrar una nueva página y escribir una nueva historia. Y esa historia no la escribió Ruth, la escribió Dios. Eso es lo más importante, que nosotros cuando estemos en esos límites no nos dejemos vencer por los límites, sino que le permitamos a Dios que Él escriba una nueva historia. Así es, querida familia, esto es real, esto es maravilloso, poder escribir una nueva historia. A mis 16 años, a esa corta edad, yo fui llevada al límite, pero me decidí por el Dios de Israel. Decidí alinear mi vida. Y así fue como Dios empezó a escribir mi historia. Y hasta el día de ahora es la mejor decisión que tomé y he tomado hasta el día de hoy. La mejor decisión, y esa historia se sigue escribiendo. Y sobre todo la está escribiendo Dios. Y esa historia tiene tu nombre, tiene mi nombre. ¿Qué te parece? Pequeños pasos hacen cosas grandes. Bendiciones. No se te olvide compartir este mensaje con muchas personas. Dale like. Si has disfrutado de este programa, dale like, compártelo. Bendiciones. ¿Cómo lograr tener una economía sostenible? Mi dinero se está yendo, no lo veo. Yo no paro de trabajar, pero mi dinero no lo veo. Hola, querida familia, me da mucho gusto poderles saludar y darles la bienvenida a su programa Realidades con Judith. Nos puede encontrar en las diferentes plataformas como Realidades con Judith. El día de hoy traemos un tema muy importante para el desarrollo familiar que se titula Tu economía a lo máximo. Tener una economía saludable implica manejar tus recursos financieros de una manera sabia, equilibrada y sostenible. ¿Cómo lograr tener una economía sostenible? Ese es un punto que muchas veces está en signo de interrogación. Pero todo lo podemos alcanzar si cada uno de nosotros nos esforzamos diariamente construir esas nuevas costumbres, nuevas habilidades en nosotros, porque sí existen esas habilidades, simplemente tenemos que construirlas. Empecemos a hacer un análisis. Ok, ¿por qué si yo trabajo todos los días y no gasto a lo máximo, pero mi dinero se está yendo? No lo veo. Yo no paro de trabajar, pero mi dinero no lo veo. ¿Cuál es la razón? Es importante que nos tomemos ese momento de reflexión, ese momento para poder, ahora sí, inspeccionar nuestros ingresos, nuestro dinero, a dónde está, en qué lo estamos usando, a dónde se nos está yendo y por qué no nos damos cuenta cuando ese dinero se nos va. Es importante siempre que tomemos en cuenta que existen pasos en la vida. El tener un orden, el ser organizados, cuenta mucho y eso nos va a evitar de muchos problemas. Existen pasos para cada área de nuestras vidas. Así en la vida económica existen pasos para poder nosotros mantener ese control. Vamos al paso 1. Es clave que no ignoremos esa área, el poder inspeccionar. Esa es una clave. Hacer un presupuesto es clave para poder controlar tus ingresos. Ok, me siento, agarro una libreta y luego veo, ok, ¿cuánto dinero es lo que está entrando a mi casa? De ahí partimos. ¿Cuánto es el dinero que está
entrando a mi casa, a mi familia. A partir de que nosotros ya tomamos en cuenta el dinero que está entrando en nuestra familia, es muy importante que no descuidemos que es importante cuánto dinero está saliendo. Identificar tus ingresos mensuales. Poder partir pues, por identificar nuestros ingresos mensuales. ¿Cuáles son? ¿Cuántos? ¿Con cuánto dinero yo cuento? Hacer una lista de tus gastos mes a mes. Una lista, ok. Partimos de la entrada del dinero que entra a tu familia. Luego, hacer una lista de tus gastos. De esa manera empiezas a tomar el control. ¿Cuánto? Asegurémonos siempre de hacer eso. Poner tus gastos por categoría. Poner tus gastos por categoría es esencial para la familia, para un desarrollo financiero. Sin poner nuestros gastos por categoría, es difícil poder alcanzar las finanzas saludables. Eso es de gran suma importancia, es esencial que nosotros nos tomemos ese tiempo y decir, ok, cuento con este dinero y este es mi gasto. Siempre que los gastos no sobrepasen. Bueno, ya hicimos 2 pasos muy importantes. El asegurarnos cuánto es la entrada de dinero con la que nosotros contamos, la lista de los gastos y ponerlos por categoría. Poner aquellos gastos más importantes y aquellos que no son tan importantes. Como los importantes pueden ser vivienda, número 1, vivienda, alimento y transporte. Esas son las bases, porque cada uno sabemos que si no hay una vivienda segura, difícilmente vamos a estar bien para poder desarrollarnos en nuestro empleo. Cada una tiene sus cosas personales donde se le está drenando el dinero. Esos gastos que no son importantes, que no los tomamos en cuenta, esos nos pueden estar ahogando. Nos pueden estar robando el beneficio de tener una economía saludable. Gastar menos de lo que ganamos. A veces, por no hacer un listado de nuestros gastos, por no tomar en cuenta cuánto es la entrada de nuestro dinero, gastamos más de lo que ganamos y de ahí vamos y corremos a otras opciones que nos van a seguir hundiendo. Y las vamos a ir viendo a lo largo del programa. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas opciones que nos van hundiendo sin darnos cuenta? Evitar gastar más de lo que ganamos. Ya dijimos de que no lo ignoremos. Algo muy importante que se recomienda es por lo menos ahorrar, tener un ahorro de 3, que nos puedan cubrir los gastos de 3 meses o a 6 meses. Ese ahorro que nosotros podamos crear para emergencias de 3 meses nos van a evitar muchos problemas porque nunca sabemos qué emergencia se nos puede presentar en nuestras vidas, en nuestra familia, y no tenemos un fondo. Crear fondos de emergencia de corto y a largo plazos nos van a evitar y nos van a permitir tener una vida más saludable, porque cuando nosotros tenemos un descontrol financiero, lastimosamente nuestra salud viene a pagar las consecuencias, nuestra salud viene a sufrirlo. Pero si nosotros tenemos nuestras finanzas controladas, nuestra salud va a estar bien, porque no va a ser un peso más, sino que va a ser $1 menos que vamos a estar evitando gastar en nuestra salud. A partir de aquí empezamos lo bueno. Es algo que nos va ahora sí que mover de nuestros asientos, porque muchas veces estamos cómodos, estamos dormidos
estamos viviendo un día más, estamos viviendo al día. Y no encontramos una salida, no encontramos una puerta. Pero aquí es donde empieza lo bueno. Aquí es donde vamos a empezar. ¿Qué podemos hacer para poder lograr una economía saludable? Muchas veces decimos, ¿cómo lo voy a hacer si no puedo? Es importante que nosotros empecemos a educar nuestra mente a quitarle el no, sino que vamos a empezar a alimentar nuestra mente a decir, sí se puede. Si otro lo pudo hacer, yo puedo también. Si otro lo logró, yo lo voy a lograr también. Es algo que nosotros tenemos que empezar. Parece mentira, pero el tener una autoestima segura, una autoestima que nosotros mismos nos podamos decir y decir esas palabras positivas, estar alimentando nuestra mente de positivismo es hermoso, es algo que nos lleva a un crecimiento mayor. Muchas veces decimos, no, no puedo, no, no tengo. Pero si empezamos a eliminar los no, nos van a llevar a un desarrollo positivo. Empecemos a alimentar nuestra mente con palabras positivas, con palabras que sí se puede. Sí, sí se puede. Sí, sí, yo puedo. El no decir, si vienen nuestros hijos, decir, mamá, necesito un par de zapatos, porque son cosas pequeñas que muchas veces podemos llamarlas pequeñas, pero no son pequeñas. La necesidad de nuestros hijos es algo valioso. Entonces, cuando nosotros tenemos cómo responder a esa necesidad de nuestros hijos, es algo que nos va a tener en paz. Entonces, cuando nuestros hijos dicen, mamá, necesito un par de zapatos, no les digamos, no tengo, no puedo. Podemos decirle, esperemos unos días, esperémonos un ratito. ¿Sabes qué? Sí, lo estoy tomando en cuenta. Sí, lo estoy considerando. Sí, lo vamos a comprar. Nomás espérate un momento. Nomás déjame ver qué puedo hacer. Así, palabras que no nos lleven a un espíritu negativo en nuestra vida, en nuestra familia, nos va a llevar cada día de victoria en victoria. Si nosotros aplicamos estos pasos, verán que sí podemos. Vamos a seguir desarrollando el tema. Todo en la vida no es fácil, pero se requiere de esfuerzo. Todo aquello que es valioso se requiere de un esfuerzo diario. Se requiere que nosotros le demos la importancia. Lo que es importante en nuestra vida se requiere de esforzarnos diariamente. ¿Cómo irnos aplicando? Sin un esfuerzo, nada podemos lograr en nuestra vida. Se requiere de crear hábitos, que nosotros empecemos a hacer hábitos en nuestras familias saludables. Dirán ustedes, esto no tiene nada que ver con la economía. Sí tiene que ver con la economía, porque son hábitos de ahorro, hábitos de que nosotros vamos a estar analizando mes tras mes nuestra economía. Es un hábito para desarrollar. Hacer un estilo de vida. Esto nos va a llevar a una enseñanza mayor en nuestros hijos, en nuestros esposos, esposas. Va a haber una enseñanza. Si uno de los dos es educado en los ingresos, en la economía, y el otro no, lo más seguro es que usted pueda enseñarle a su cónyuge a llevar una economía más saludable que lo que ella o él estaba acostumbrado. Es bueno tomar siempre estos valores familiares, que nosotros podamos ser positivos, que esa sea la esencia de nuestra familia, el positivismo. Eso es grandioso, que nadie te lo va a regalar, nadie te lo va a donar.
pero sí lo podemos aprender. Como programas como este, usted puede aprender. Es un programa, no le voy a decir que es un programa tan profundo, pero son pasos sencillos donde nosotros podemos empezar a tomar el control en nuestra economía. Si este programa hasta aquí ha sido de bendición para su familia, dele like, escríbase y compártalo. Y así vamos a seguir desarrollando este tema tan valioso. Empezar poco a poco. Si el hábito no lo tenemos, si el hábito de ahorrar no está en nosotros, podemos empezar poco a poco. Si no podemos ahorrar $10 al día, empecemos a ahorrar. Quizás podemos ahorrar $5 al día. Intentémoslo. Vamos a intentarlo. Que nada se pierde. Al contrario, vamos a ganar mucho. Si ahorramos $5 al día, pero usted me dice, ¿cómo? No puedo, nunca lo he podido hacer en muchos años de mi vida. Nunca lo he podido hacer. He trabajado duro y no lo he logrado hacer. Tómese un tiempecito, síganos en este programa maravilloso y verá que sí se puede. Ahorrar $10 al día es un dinero con que nosotros no contábamos. Pero si me dice, no puedo ahorrar $10 al día, vámonos a empezar por $5 al día. Al mes vamos a tener $150 que nosotros no contábamos con ese dinero, que estaba libre de gastos. Pero primero acuérdense que hicimos una lista de gastos, una lista primeramente de los ingresos. Después de esto viene a quedarnos este dinero. Estoy ansiosa por seguir compartiendo, pero tengo que seguir paso a paso, porque hay enormes pasos que nos llevan a una economía saludable y hermosa, el cual usted lo puede disfrutar, el cual usted puede ser ese vehículo de bendición para otras personas. Dirá usted, no, ¿cómo lo voy a hacer si no alcanzo ni para mi propia familia? Verá que si usted lo cree, lo va a lograr. Vamos a seguir ahorrando y de aquí a un tiempo vamos a tener $9,000 ahorrados. Un dinero con que usted no contaba. Un dinero con que usted no miraba la luz para poder tener ese dinero. Pero es un dinero que nosotros vamos a poder tener libre. Un dinero que tú considerabas nunca tenerlo. Si ahorramos $1 al día, si decimos, ok, ¿saben qué? Yo ya lo intenté, no puedo $5 al día. Ahorremos $1 al día. ¿Qué tal si lo intentamos? ¿Cuánto sería al mes? Serían $30. ¿Cuánto sería al año? Al año serían como, bueno, hay meses que tienen 31, pero bueno, el año tiene 365 días al año. Tendríamos 365 días al año. En 5 años tendríamos ese dinero ahorrado, libre. ¿Y cómo sería que nosotros, si ahorramos todo este dinero, si ahorramos $10, si alcanzamos a ahorrar los $5 al año, tendríamos 1,800. Y si ahorramos $10 al año, en 5 años, estamos dentro de los 5 primeros años. En 5 años nosotros estaríamos ahorrando, ¿qué creen? $18,000. ¡Wow! Ya tengo para un carro libre de deudas. Ese es el punto, que nos libremos de deudas innecesarias. Es una manera muy sencilla en que nosotros podemos ahorrar, pero muy fácil para darnos cuenta que sí se puede, para darnos cuenta que sí podemos. Pero si usted me dice, no puedo, me dice que no puedo,
hay diversos pasos que le muestran que sí se puede. Sí se puede. Un esfuerzo vale la pena. Vale la pena. Hay diversos pasos que nos muestran que sí podemos, que sí vamos a aplicarnos, sí podemos. Que si miramos y miramos las tarjetas de crédito y le damos un vistazo a las tarjetas de crédito, a ver qué tal, qué les parece, y le damos ese vistazo. Esas tarjetas de crédito que nosotros usamos constantemente, porque no miramos el dinero, nomás es una tarjetita que la pasamos por la máquina. Pero no consideramos que ese es un dinero que se nos está drenando también. Es un dinero que se nos está yendo como el agua. Es algo que nosotros debemos de ir abriendo nuestros ojos. ¿Cómo se nos está yendo el dinero? Si tenemos el costumbre de usar, de depender de esas tarjetas de crédito, es muy difícil para que nosotros podamos salir de las deudas. Bueno, familia, yo he disfrutado esta enseñanza. Espero que sea de bendición, que haya sido de bendición para su familia. Y si usted lo considera así, compártalo con otras familias, dele like y búsquenos en nuestras diferentes plataformas como Realidades con Judith. No se lo pierda, estaremos presentando diferentes temas donde nosotros estaremos creciendo constantemente. Que Dios les bendiga y recuerde, pequeños pasos hacen cosas grandes. Estos son ejemplos que Dios nos da, que si nosotros accionamos a esa obediencia, accionamos a dejar por un lado el conformismo, sí, Dios nos va a capacitar y nos ha dado la capacidad, los talentos, pero tenemos que echarlos a andar. Una máquina no funciona si no prendemos el motor. Hola familia, me da mucho gusto poderles saludar y darles la bienvenida a su programa Realidades con Judith. Nos puede encontrar en las diferentes plataformas como Realidades con Judith. Muy bien familia, el día de hoy traemos un tema muy hermoso que se titula ¿Conformismo o acción? La decisión define nuestro futuro en nuestras vidas. Constantemente enfrentamos la disolución de aceptar las circunstancias tal como vengan o tomamos acción para poderlas cambiar. Este contraste del conformismo y la acción es clave para el desarrollo personal, profesional y social. Pero el conformismo también nos puede engañar. Tenemos que siempre estar atentos para cuando vengan esos engaños, porque el conformismo no siempre va a estar a nuestro favor. Se puede disfrazar diciéndote, eso es correcto lo que tú estás haciendo. Hazlo así, sigue haciéndolo así. Quédate tranquilo, en paz. Esa puede ser también otro de los disfraces que suele usar el conformismo. Pero no siempre es así. Dios nos ha dado suficientes capacidades para que las podamos desarrollar, para que sean de bendición para nuestras vidas y bendición para los demás. ¿Qué te parece? El conformismo también se puede disfrazar de seguridad. Mucho cuidado. Te puede decir, recuerda que debes de ser humilde. Recuerda que la humildad va primero. Sí, es cierto, la humildad es muy buena, pero tenemos que ahora sí, como dice la palabra de Dios, discernir nuestros pensamientos. Si realmente son así, es otra trampa del conformismo, es otro de los disfraces que el conformismo usa. Tenemos que siempre
estar atentos en esa circunstancia cuando nos vienen esos pensamientos. Dios nos ha dado diversos talentos para que los podamos poner en prácticas, que no los escondamos como nos habla en Mateo 25, 14 al 30. Dios nos presenta ahora sí que las dos caras de la moneda, donde hay 3 siervos que decidieron accionar, pero hubo uno que se decidió quedarse de brazos cruzados. Dios es nuestro mayor ejemplo de oportunidades. Él nos brinda todas esas oportunidades a todos por igual. Él nos da esas capacidades, esas cualidades, esos talentos para que nosotros los podamos desarrollar. Pero lastimosamente no siempre nosotros tomamos esos ejemplos, tomamos esas herramientas que Dios nos ha dado. Él no nos manda a la guerra con las manos vacías. Él primero nos equipa, ahora sí que nos entrena para la guerra, para cuando nosotros vayamos y estemos hacia una circunstancia, que no quedemos nosotros de brazos cruzados, que no quedemos ahí avergonzados, sino que podamos nosotros accionar sabiamente, como nos muestra en estos 3 ejemplos, que hubo un señor, aquí la Biblia nos habla de un señor que tenía muchos bienes, pero llegó el momento, llegó el tiempo que él tenía que viajar a unas tierras muy lejanas y tenía que encargar sus bienes a alguienes. Entonces él llamó a 3 de sus mejores siervos en quien él pudiera confiar. Y así fue. Él les llamó y les entregó, a uno le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2 talentos y a otro le entregó 1. Por lo cual, el que recibió 5 talentos pronto se puso a trabajarlos y fue y ganó otros 5. Y así también el que recibió 2 hizo lo mismo, se puso a trabajar y fue y trabajó duro, tomó esa decisión muy sabia y así él vino y los duplicó. En lugar de ser 2, vinieron a ser 4 y el otro en lugar de ser 5, vinieron a ser 10 talentos. Llegó el día en que su señor regresaba. Y cuando su señor regresó, pues había que presentar cuentas con su señor. Y fue así, se presentaron los 3 con su señor a entregarle los 5 talentos más los que habían ganado. Y su señor recibió al primer siervo que llevaba 10 talentos y le dijo el siervo: Señor, 5 talentos me has entregado, por lo tanto fui, los puse a trabajar y gané otros 5. Aquí tienes 10 talentos. Y así lo hizo el que recibió 2, le entregó 4 talentos, pero lo bonito, que no quiero que lo perdamos, es donde el Señor le responde y le dice: buen siervo, entra al gozo de tu Señor. Así le dijo al que le entregó 10 talentos y al que le entregó 4. ¡Qué hermoso! A mí me gustaría poder calificar para esa palabra de Dios, esa declaración de su Señor que le dijo: buen siervo, entra al gozo de tu Señor. Ese debe de ser nuestro mayor anhelo, poder entrar al gozo de nuestro Señor y que nuestro Señor esté satisfecho con el trabajo que hemos hecho. Lastimosamente, con el que recibió un talento no fue así. El que recibió un talento le dijo: Señor, te conozco que eres hombre duro, que ciegas donde no has sembrado, que recoges donde no esparciste. Por lo tanto, tuve miedo y fui y lo escondí bajo la tierra.
Podemos ver cómo los dos primeros accionaron sabiamente. El tercero entró en el conformismo. Entró en ese conformismo de no accionar. Se dejó vencer por el miedo. Pues es ahí donde nosotros tenemos que reflexionar y darnos cuenta. Eso va a ser esa semilla de crecimiento que vamos a estar sembrando en las personas. Vamos a estar sembrando esa semilla como pasó, ahora sí que la obediencia a accionar, como pasó con la viuda. Cuando Elías se presentó y esta viuda no tenía nada que comer, no tenía más que para hacerse su último bocado para ella y para su hijo. Pero ella obedeció, accionó en contra de la realidad, en contra de la circunstancia. Ella accionó, no porque sus ojos miraban, sino porque ella estaba creyendo en la palabra de Dios. Y ahí ella vino y le obedeció a Elías, que le pidió que le fuera a hacer una torta para él. Pero esta mujer se imagina en el aprieto que interiormente ella estaba. ¿Qué le respondía? ¿Qué le iba a responder a Elías? Pero ella fue obediente, fue y hizo la torta. Pero ¿qué pasó después? Que Dios la colmó de bendición y vino ella a tener provisión en su casa. La harina nunca se le terminó, el aceite nunca se le terminó. ¿Por qué? Porque ella había decidido accionar. Ella no se cerró al conformismo, a que, bueno, tengo para mi último bocado para mi hijo y para mí, y con eso me quedo. No, ella decidió lanzar, ahora sí que en pocas palabras, lanzar la red. Lanzarse a la semilla que tenía y dejó que germinara. Qué hermoso si nosotros venimos ante Dios y le creemos a Él y dejamos que esa semilla germine, que esa semilla venga a dar fruto, así como pasó con esta viuda. Estos son ejemplos que Dios nos da, que si nosotros accionamos a esa obediencia, accionamos a dejar por un lado el conformismo, sí, Dios nos va a capacitar y nos ha dado la capacidad, los talentos, pero tenemos que echarlos a andar. Una máquina no funciona si no prendemos el motor. Si es que vamos cada día adelante, siguiendo el proceso que Dios quiere que nosotros pasemos, que Dios quiere que nosotros desarrollemos. No estamos solos. Dios nos ha equipado con herramientas valiosas, con herramientas poderosas para poder accionar. ¿Cómo podemos aplicar estas herramientas en nuestras vidas? Hay pasos como nosotros podemos salir adelante y irlas aplicando día a día, porque todo proceso, todo éxito requiere de constancia, de que estemos cada día aplicándonos. Eso es lo hermoso, que esto es un hilo que cada día nos va a llevar al crecimiento. Cada día nos va a llevar a un segundo peldaño. Muy bien, si hasta ahí estás disfrutando de este programa, dale like, compártelo y síganos en nuestros diferentes programas que estaremos subiendo para que podamos ser bendecidos y nos podamos gozar recibiendo esta enseñanza maravillosa. En Santiago 1, 5 al 6 nos habla así: si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Eso
nos dice la palabra maravillosa de Dios. Esas son las promesas de Él y Él las cumple. Paso 2. Cuestionar la realidad. Cuestionar la realidad. No aceptar las cosas porque siempre han sido así. Hay una anécdota muy hermosa que me gustaría podérsela compartir. A lo mejor usted la conoce, pero yo se la voy a compartir a mi manera. Esas niñas curiosas que siempre están ahí pendientes de lo que mamá está haciendo. Va con su mamá y le dice, ¿por qué cocinas el pescado sin la cola y la cabeza? Y la mamá le dice, no, pues no lo sé. Lo único que yo recuerdo era de que cuando yo era chiquita, mi madre lo cocinaba así. Pero ¿qué creen? La niña no se quedó con esa respuesta. Fue donde su abuela y le dijo, abuelita, ¿por qué tú cocinas el pescado sin la cabeza y sin la cola? Y la abuelita le dio la misma respuesta y le dijo, no lo sé, es que mi mamá lo cocinaba así. Lo bueno que su bisabuela todavía vivía y ella fue con su bisabuela y le hizo la misma pregunta y le contesta a su bisabuela, es que lo que pasa es que yo era muy pobre y no tenía suficientes cazuelas para cocinar. Y como mi cazuela era muy pequeña, tenía que cortarle la cola y la cabeza para que el pescado se pudiera caber en esa cazuela. Esta niña no aceptó la realidad, porque muchas veces nos pueden presentar la realidad a medias. Pero nosotros el conformismo nos hace aceptarla. ¿Por qué? Porque es más fácil aceptarla. Porque es más fácil quedarse con esa realidad en lugar de ir a investigar el verdadero concepto. Así es, nosotros siempre tenemos que cuestionar, preguntar, sacar más información de la corta información que nos den. No nos conformemos, siempre vamos más allá. Y eso es de sabios. Punto 3. Definir nuestros objetivos. Tener una visión clara de lo que queremos alcanzar y lograr en nuestras vidas. Punto 4. Superar el miedo al fracaso. Superar el miedo al fracaso y ver los errores del pasado como ese aprendizaje que nos va a empujar para poder subir nuestro segundo peldaño, es valioso. Punto 5. Tomar pequeños pasos día a día. Ese es clave. Tomar pequeños pasos día a día. La acción no siempre implica grandes éxitos. Pero los cambios empiezan con decisiones diarias. ¿Qué le parece? Los cambios empiezan con decisiones diarias. Bueno, vamos a la conclusión. Les invito, síganme. El conformismo nos puede dar esa tranquilidad momentánea, pero solamente la acción nos puede dar ese progreso. La historia nos demuestra que los verdaderos cambios más significativos han sido impulsados por quienes se atreven a accionar. Muy bien, familia, es todo por hoy. Espero que sea de bendición. Dele like, compártalo. Síganos en nuestras diferentes plataformas como Realidades con Judith. Estaremos compartiendo diferentes contenidos para que nosotros podamos estar en ese crecimiento constante. Síganos y no se le olvide, pequeños pasos hacen cosas grandes. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.